Compartirles con ustedes que no puedo evitar preguntarme qué sentirá el presidente Peña cada vez que sale de viaje a otros países, sobre todo a los de Europa y primer mundo en general. ¿Se dará cuenta de la gran distancia que nos llevan los países desarrollados? Porque sus discursos, presumiendo lo maravilloso que es nuestro país y las maravillas que su gobierno ha logrado, me dan que pensar. Presume algunos avances logrados y soslaya todos los pasos que damos hacia atrás. Si no se necesita mucho para darse cuenta de cómo hasta los países emproblemados de Europa tienen una mayor infraestructura y calidad de vida que nosotros. Basta pasear por sus carreteras sin baches y sin gente trabajando constantemente en reparaciones por realizar trabajos de mala calidad en su construcción, porque desde el principio, desde el inicio lo hacen bien. Los túneles increíbles, los puentes retan a la ley de la gravedad y la imaginación. Si no pueden pasar por arriba de la montaña, la atraviesan con túneles larguísimos, impresionantes. Si no pueden construir un puente, construyen un túnel, pero por debajo del mar o del río. La gente, la red de trenes de carga y de pasajeros es impresionante por el servicio que prestan, por la puntualidad y por el buen estado en que se encuentran y cómo comunican prácticamente a toda Europa y a los países desarrollados. Todas las carreteras perfectamente señalizadas, los conductores respetando en su gran mayoría estas señales. Mucha conciencia cívica de un pueblo educado y consciente. Las calles limpias, no precisamente porque las barran mucho, sino porque no las ensucian. En países en los que se aplica la ley, si ensucian la calle. Y si no los educan en casa a los ciudadanos, las autoridades se encargan de educarlos. Comparar nuestras carreteras con estas, pues sería burlarnos. ¿Qué sentirá el presidente de México cuando recorre el campo de esos países que va a visitar y se encuentra con que no desperdician una hectárea y donde no siembran olivos, siembran pastura o girasoles o plantas de ornato o uvas o manzanas o duraznos o peras? Y no solo siembran y venden la fruta, sino que además con ellas elaboran silos, jabones, los mejores vinos, aceites, conservas, quesos, mantequillas, y a todo le dan un valor agregado. Y se sienten además orgullosos de lo que producen y cuidan cada paso de su proceso de calidad de producción. ¿Qué sentirá el presidente de nuestro país cuando al recorrer aquellos países con los que quiere alternar, se convierte en testigo de los interminables molinos de viento que producen energía eólica y kilómetros de paneles solares que producen energía emanada del sol sin contaminar el medio ambiente? ¿Qué sentirá el señor presidente cuando descubre a los millones y millones de turistas que visitan estos países para disfrutar no solo de sus bellezas naturales, su arquitectura, su cultura, sus museos, su comida, sino además su civilidad y saber que pueden caminar o andar en bicicleta por sus calles sin que algún troglodita o al volante les atropelle, ya que el peatón tiene la preferencia siempre? Saber que es difícil que los asalten, que los roben, que pueden caminar sin problema alguno y que si algo pasa pueden confiar en la policía. ¿Qué sentirá el presidente al constatar que por las calles de estos países existen muy pocos pobres pidiendo caridad e inspirando lástima y que ni en el campo siquiera se ven casuchas como en nuestro país abundan? ¿Qué sentirá el presidente cuando le platican que en estos países se han hecho socios de las estaciones del año y cuando viene el verano y el calor le sacan todo el provecho a sus playas impecables, a sus campos, a todo el manto de acuíferos sin contaminación alguna? Y cuando viene el invierno, la nieve se vuelve su aliada y el turismo llega ahora a practicar los deportes de nieve. Y si el agua llega en gran cantidad, las presas y represas hacen su trabajo y orientan toda esa energía acuosa para su servicio, y sus ríos y lagunas los aprovechan también para el turismo, para el transporte acuático, para el riego. ¿Qué habrá sentido el presidente de todos los mexicanos cuando se enteró que el agua en estos lugares del primer mundo es potable,
cristalina y se puede tomar de la llave, y que en algunos lugares es incluso gratis, y que además la regalan en las plazas públicas para que la gente pueda rellenar sus botellitas de plástico. ¿Qué sentirá el presidente Peña al saber que en Suiza las autoridades gubernamentales, desde el número 1, las municipales y legislativas, andan sin guardias ni seguridad y no tienen ni en sus casas, ni en sus transportes, ni en los edificios guaruras, y ni en los lugares a donde llegan a desarrollar su actividad pública? Se creerá cuando dice que en México vamos ganando la batalla contra el hambre y que hasta se da el lujo de dar consejos al presidente italiano para que también en el país de la bota lo logren. ¿Qué sentirá Peña al saber que mientras el dólar se consolida y el euro, pese a los problemas de algunos países miembros de la Unión Europea, está cada vez más fortalecido? ¿Qué pensará Peña Nieto al saber cómo les aplican la ley en otros países a los mandatarios y servidores públicos en general que roban o malversan dinero del erario público, mientras en el nuestro reina la impunidad, el amiguismo, el influyentismo y la prepotencia? Bueno, creo que mejor primero pregunto, ¿el presidente Peña siente? No sé qué sienta, no sé qué piensa el presidente, pero sí sé lo que yo siento. Siento pena, siento impotencia, tristeza y vergüenza. Siento que vamos hacia atrás. Siento que lo mucho que tenemos no lo hemos aprovechado. Siento que cada vez somos más parecidos gobierno y gobernados, esto es, corruptos y corruptores. Pienso que hay un gran sector de machos que se siente muy superior a los otros pueblos que han progresado de verdad, pero que no es más que esto del machismo, un complejo de inferioridad camuflajeado de complejo de superioridad de gran parte de este pueblo mexicano. Pienso que nuestros gobernantes no tienen conciencia ni vergüenza al habernos conducido hasta donde hoy nos encontramos, y nosotros tampoco al dejarnos. Pienso que quienes nos gobiernan, salvo honrosas excepciones, siguen siendo un grupo de egoístas, acomodaticios, ambiciosos, a los que poco importa servir. Pienso que gran parte del pueblo también se ha contaminado y se ha vuelto acomodaticio, egoísta, pedilón, corrupto, mentiroso, abusivo y gandalla. Pienso que a unos y otros cada vez menos les interesa su prójimo. Pienso que hay mucho abusivo y vivo que ve en la política una manera de vivir de los demás y no de servir a los demás. Si no, díganme por qué no hacen todo ese bien que dicen que quieren hacer, sino hasta que logran una postulación política o el presupuesto o el del erario, y con ello acceso al dinero público. ¿Y por qué estos mismos, cuando llegan al poder, te ignoran? Qué pena. Cada vez nos rezagamos más del desarrollo internacional. Y lo digo en relación al primer mundo, porque luego el presidente hace comparaciones con quienes son notablemente inferiores a nosotros. Me conformo con que los mexicanos sintiéramos el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos mexicanos en desgracia, y con que pensáramos de verdad en el bien supremo, en el de todos, y dejáramos de sistemáticamente ver solo por nuestros intereses. Aunque también vive en mí la esperanza al ver mexicanos que dan su máximo esfuerzo en su quehacer diario, hombres y mujeres que se dedican a ayudar a los que sufren y tienen menos, gente honesta, incorruptible y de una sola pieza. Y también conservo la fe en que unos podremos todavía influir positivamente sobre los otros para que esto cambie de verdad. Tenemos que sumar y tenemos que hacer sentir nuestra voz, y tenemos que hacer sentir más que nuestra voz, nuestra actitud positiva, nuestra actitud congruente, ser de una sola pieza. Si no, gritar Viva México será solamente un grito que se pierda por la ancha patria mexicana. 8:05.